Garzón. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Quispe, de la Vega. Presente, Inge, buenas noches. Terán. Buenas noches, Inge, presente. Acero. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Andrade. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Balboa. Beltrán. Caiza. Cárdenas. Chinchín. Ingeniero, buenas noches. Crespo. Presente, Inge, buenas noches. Gómez. Ayrton Gómez. No creo. Gualotuña. Ingeniero Gómez, presente, buenas noches. Gualotuña. Lascano. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Yanganate. Inge, buenas noches, presente. Buenas noches. Maldonado. Presente. Marquines. Maldonado. Paxi. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Segura. Inge, Maldonado presente, por favor. Presente, Inge, buenas noches. Diego Segura. Segura. Troya. Presente, Inge, buenas noches. Hola. Buenas noches. Amoquimba. Amoquimba. Presente, Inge, buenas noches. Bueno. Presente, Inge, buenas noches. Disculpe, Inge, la semana pasada dijo que me iba a arreglar lo de la falta del 30. Yo sí estuve en la... Sí, yo ya arreglé todo eso. Déjame cambiarle aquí. Ya arreglé eso. Campo Verde. Presente, Inge, buenas noches. Cousen. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Marmolejo. Moreta. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Orozco. Disculpe, el compañero me dijo que... Ya no le escuché nada. Orozco. Disculpe, el compañero me dijo que... No le escucho nada. Escríbame por el chat entonces. Palacios. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Pablo Palacios. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Payo. Pillo. Presente, ingeniero, buenas noches, Pillo. Pintado. Ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches. Pozo. Traves. Traves.
No la escucho, nada. Tuston. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Vázquez. Vázquez. Hola. Bien, ¿qué me falta? Ingeniero, buenas noches. Peña Quispe, por favor. Valladares, por favor, Inge. Buenas noches. Ingeniero, buenas noches, Payo. Señor Inge, buenas noches. Inge, buenas noches. Balboa, por favor. Montaluisa, por favor. Buenas noches. Señor. Montaluis. Alex Contento, ingeniero. Buenas noches. Por favor, ingeniero, buenas noches. Bien. Peña Quispe. ¿Dónde está Peña Quispe? Balboa, Inge, disculpe, por favor. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya quién más? Payo. ¿Alguien más? Quiero una consulta nada más. Soy Chinchín. La anterior semana tuve problemas con mi micrófono, pero sí le dije presente por el chat y estaba viendo que tengo una falta la anterior semana. Ya vamos a verificar eso. Ya listo. Bien, ¿qué más? Alex Contento, ingeniero. Buenas noches. Gracias. ¿Alguien más? Profe, buenas noches. Franklin Zavala del Paralelo B. ¿Listo? ¿Alguien más? Ok, bien. Estamos listos ya con el proyecto de filtros digitales. ¿Qué grupo va a exponer ahorita? Dígame. ¿Ya están listos los grupos? Los trabajos. ¿Cómo está, Inge? ¿Sabe que justamente hoy le pasé ya el correo con los grupos? Le Hoy pasé recién. a su correo personal, sí. ¿Ya? ¿Y cuál grupo es el que vas a exponer ahorita? Ninguno. Ahí al azar, cógela usted. ¿Ya están listos los proyectos? Los proyectos están listos, Inge. Lo que pasa es No, que, todavía bueno, de mi parte, el proyecto está listo. El inconveniente que tenemos, por lo menos de mi parte, es que yo no les conozco a todos los integrantes de mi grupo. Entonces, ¿cómo va a estar listo? ¿Quién hizo el proyecto? Tenemos simulado el filtro, pero realmente no sé si todos los compañeros posean el programa Malmat, porque ese programa pesa 15 gigas y en descargarse solo el programa me demoré casi una semana. Entonces no sé si los demás lo tengan. Entonces, con el señor Maldonado quedamos de acuerdo en que nos íbamos a unir esta semana, el jueves, para que él... A ver, el MATLAB no tiene que tenerlo instalado todos. Pueden tener uno solo. O el programa que hayan usado. El este tema caso, es que tienen que haber trabajado en equipo. Todos tienen que haber participado del proyecto. Inge, yo tengo una pregunta con respecto. como le digo, yo tengo dos compañeros que no conozco, entonces es un poco complicado poder exponer de esta manera, porque yo todavía estoy terminando de leer las partes que nos enviaron hasta la semana pasada. Bien. Dígame, Aro. Yo tenía una pregunta con respecto a los filtros. Bueno, uno ya lo tiene diseñado y todo, pero para comprobar el filtro, ¿cómo haríamos? ¿Es necesario meter una onda sinusoidal en el filtro para verificarlo o solo ya diseñado ya No sabía?
no es necesario, pero sí se puede hacer. Si lo haces, mejor todavía. Es que, bueno, de esa manera yo probaría si está filtrando o no la señal. No, verá, Y mi para saber si filtro para saber si el está filtro es bien. efectivo o no es efectivo, tienes la simulación. Para eso es la simulación, porque te va a dar la respuesta de frecuencia, respuesta de fase y diagrama de polarizado. Cumpliendo con las características de los 3 diagramas, el filtro debe funcionar. Ahora, Entonces, pero sí sería aconsejable, es bueno, sería un valor agregado para el proyecto que hagan la simulación aplicando una señal. Sí se puede hacer. Y hay un osciloscopio que te muestra cómo sale la señal después de que pasa por el filtro. sí, eso mismo lo estaba probando porque yo, o sea, ya estábamos con el grupo igual, barajando opciones de filtros, que sí que no. Entonces, pero nos quedó esa duda, entonces decíamos, bueno, será o no será de poner una onda y estábamos igual revisando, entonces igual los compañeros decían, mira, tal vez acá hay esta opción, o programando también se puede hacer y exportando el filtro también había esa opción, entonces por eso era la pregunta. Sí, sí se puede hacer. De hecho, sería un valor agregado. No es una exigencia, pero sí se puede hacer. Ya, eso Bien, entonces, ¿qué? ¿No hay ningún grupo listo todavía? ¿No hay grupos listos? Dígame, para No, dividirlos Inge, en de grupos. nuestro grupo no. ¿Cómo dijo? De nuestro grupo todavía nos falta ultimar unos detalles, Inge. Ya. Troya me dice que envió el correo a los grupos. Pero yo Sí, no tengo Inge, ningún correo de Troya aquí. le compartí hace unos minutitos. Pero Jefferson Castro, no. Esto no es. No veo ningún correo tuyo. A ver, entonces no hay ningún grupo listo todavía. En realidad no, Inge. Mi grupo igual le falta unos pequeños detalles nada más, Inge, pero no nos falta todavía, Inge, acabar un poquito. Ya. Bueno. Esperan que esto hasta la semana de exámenes finales tiene que ser resuelto. La próxima semana yo tengo que evaluar esos proyectos ya. ¿Ok? Igual tenemos la semana de refuerzo académico. Inge, buenas noches. Andrés Orozco le saluda. Dígame. Buenas noches, Inge. Disculpe la molestia. Yo sí me pude conectar porque estaba laborando. Ya, luego ya te tomo en cuenta. Muchas gracias, Inge. Entonces, la otra semana iniciamos con las exposiciones, Inge. Teníamos que haber iniciado ya, pero creo que ustedes no han cumplido con las cosas. ¿Qué pasó? Como le digo, de mi parte ya está finiquitado, está simulado el filtro, pero yo todavía no termino de leer todo el proyecto, porque hay una parte que nos enviaron esta semana, entonces no alcancé a revisar. ¿Cómo va su proyecto, Troya, su equipo? Sabe que nosotros ya tenemos la parte teórica. Hemos estado trabajando con Orlando, con las personas del grupo en realidad, Yanganate, Eric, Beltrán. Tenemos casi ya toda la parte teórica. Solo faltaba lo que dijo el compañero, pues el MATLAB. Yo también me descargué, en realidad pesa como 15 gigas, pero el compañero Orlando, él ya lo tiene instalado. Entonces quedaba para el último, se puede decir, el último del paso, ya hacer la simulación, y con eso ya tendríamos también listo nosotros. Toda la parte teórica la tenemos lista. No, la parte teórica estaba lista desde la semana 9 porque yo les pedí ese trabajo con suficiente Sí, tiempo. sí, esa Ahorita está yo ya les lista. dije que se concentraran en la simulación. Otra preguntita. Diga. Con respecto a la parte teórica, es básicamente, el informe es básicamente lo que era en la semana 9, ¿verdad? O es lo mismo, porque
en las disposiciones que usted estaba en un Word que nos mandó. No es lo mismo, porque el informe de un proyecto lleva otra estructura. Yo le puse la estructura del informe ahí, en la Claro, y guía. aparte nos pedía cosas, en el uno era de filtros digitales en general, y en la guía decía ya más específicamente de los FIR e IR. Entonces, No, bueno, no, pues, la teoría es la misma. Ahí no cambia nada. Ya. Que El formato. lo que yo les mandé en la semana 9 tenía que ver con toda la investigación del funcionamiento de los filtros digitales. Que precisamente hoy les tengo un resumen de todo lo que yo les mandé a estudiar. Ahora, el asunto es que el informe del proyecto lleva otra estructura. Ustedes saben que eso lleva título, objetivo general, objetivo específico, propuesta técnica, los resultados, el análisis de resultados y las conclusiones y recomendaciones. Eso es lo que lleva el informe del proyecto como tal, porque es un informe de una práctica. Ya, entonces No me va a poner toda la teoría que investigó en la semana 9. Usted va ahí de ahí a hacer una síntesis de las cosas importantes que se requieren para el proyecto. Y aumentar el análisis matemático de los filtros. Claro, tiene que poner el sustento matemático con el cual, o sea, no es que va a calcular manualmente, pero sí indicar cómo se calculan los coeficientes, cómo se calcula la respuesta en frecuencia del filtro. Sería igual las capturas de cómo van quedando los filtros según todo el análisis que va. Sí, que va no saliendo. tanto la captura, sino el MATLAB tiene vista imprimible. Cada simulación de eso se puede mandar a imprimir a PDF. Y de ahí incorporarlo al documento. Ya. Esa era mi pregunta. Entonces, por cada simulación se requiere la respuesta en frecuencia, la respuesta de fase y el diagrama de polos y cero. Bueno, como no están listos esos filtros todavía, esas simulaciones de filtros, vamos a ver una clase hoy de filtros digitales. Para que ustedes se vayan ya empapando un poco con esto de los filtros digitales y vean cuáles son las cuestiones más importantes que hay que tomar en cuenta antes de haber hecho la simulación. ¿Bien? Porque usted va al MATLAB con los contenidos ya claros sobre los filtros digitales. Entonces yo les traje hoy una presentación que tiene que ver con filtros digitales para que usted no tenga ningún problema. Incluso las cosas que vamos a tratar aquí pueden ser preguntas de evaluación para la defensa oral. Y además de eso va a haber otro cuestionario de filtros digitales. Tomando en cuenta que ahora sí vamos a tener una clase de esto, pues se le puede hacer otro cuestionario sobre filtros digitales, que creo que no salieron muy bien en ese primero que se hizo. Y ahora sí se pueden informar de mejor manera, ya tienen mucha más experiencia, ya han trabajado sobre los filtros, por lo tanto, deben tener las cosas más claras. ¿De acuerdo? Bien, entonces los objetivos de este encuentro son, de hecho esta no es la semana 1, sino la 15. Interpretar las características de los filtros digitales, analizar las diferentes técnicas de diseño, valorar las diferentes aplicaciones de los filtros digitales. Bien. Vamos a hacer una revisión previa de lo que son los filtros, antes de entrar en los filtros digitales, independientemente de cuál sea el filtro que vayan a diseñar ustedes. Filtro pasa abajo, pasa alto, pasa banda, rechaza banda, el que vayan a seleccionar. Bien, porque usted tiene que seleccionar uno para el diseño del filtro FIR y otro para el diseño del filtro IR. Bien, eso ya es elección de usted. Pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones, algunas características que tienen que ver con el dominio de la frecuencia de ese filtro. Yo ya les hablé de esto, creo que en la semana 9 o 10, la 10 que estuvimos haciendo una revisión del proyecto, pero ahora vamos a revisarlo nuevamente. Así que un parámetro importante a la hora de calcular los filtros FIR o IR son los coeficientes del filtro. Bien. Ahora bien, los filtros tienen que cumplir con una característica, los filtros digitales tienen que cumplir con una característica y es que los sistemas tienen que ser de tipo causal. Porque si no es causal,
Bien. Sería un filtro de características ideales que eso desde el punto de vista real no se puede implementar. Bien. Un filtro de características ideales no es posible implementar. Para los efectos de todas las ecuaciones en diferencia que hemos revisado, hay que cumplir con la causalidad. Si partimos del hecho de que el filtro y sus ecuaciones tienen características de causalidad, no habría ningún problema para implementar el filtro digital. Bien, así que esos son algunos requisitos. Por eso vamos a tratar algunas cuestiones sobre la causalidad también. La causalidad tiene implicaciones importantes en el diseño de los filtros, bien, que se realizan en el dominio de la frecuencia. Primero, la respuesta de frecuencia HW, que ya ustedes conocen, no puede ser cero excepto en un conjunto infinito de puntos de frecuencia. Hay un micrófono abierto por ahí. Si lo pueden apagar, por favor. Pero si tú tienes que... Listo. La causalidad tiene implicaciones muy importantes en el diseño de los filtros selectivos en frecuencia. Bien, la respuesta en frecuencia, que se va a denotar como HW, no puede ser cero, excepto en un conjunto finito de puntos de frecuencia. Es decir, no puede ser cero en un conjunto infinito de puntos, sino en un grupo finito de puntos. El módulo de esa respuesta de frecuencia no puede ser constante en cualquier intervalo finito de frecuencia. Por otro lado, la transición de la banda de paso a la banda eliminada no puede ser infinitamente abrupta. Les dije y les hice un dibujo sobre un filtro, por ejemplo, pasa abajo. Bien, lo ideal para un filtro pasa abajo es que tenga esta respuesta de frecuencia. Pero aquí observen que hay un corte totalmente abrupto aquí en la frecuencia de corte. Esto sería la condición ideal. Bien, pero en la práctica esos cortes abruptos no se pueden dar. No se pueden dar por una serie primero, desde el punto de vista de hardware, por imperfecciones propias de los sistemas electrónicos. Y desde el punto de vista de programación, hay ciertas limitaciones con respecto a las ecuaciones con las cuales se manejan estos filtros. Por lo tanto, el corte abrupto ahí no se puede dar, pero sí se puede aproximar tanto como se pueda a esa respuesta ideal. Es lo que le está explicando esto aquí. Así que la transición de la banda de paso a la banda eliminada no puede ser infinitamente abrupta, debido al truncamiento que tiene la respuesta al impulso para conseguir la causalidad. Aquí acuérdense que tenemos que cumplir con la causalidad del sistema. Bien. Entonces, el módulo de HW, la magnitud de la respuesta en frecuencia, la fase, bien, y la respuesta en frecuencia no se pueden elegir de forma arbitraria. Entonces, tienen que cumplir con dos cosas. Una con la causalidad y otra tienen que cumplir con un teorema que es el teorema de Hilbert, que es quien permite realmente conseguir que se pueda obtener una respuesta en frecuencia lo más aproximada posible al caso ideal de un filtro. ¿Bien? Entonces, para el diseño de filtros, entonces, para que cumpla con este asunto de la causalidad y todos los requisitos, se va a limitar exclusivamente a sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo. Esto ya no es desconocido por ustedes lo conocen perfectamente, que son los sistemas LTI. Y el sistema es LTI, pues entonces se puede manejar por esta ecuación en diferencia que también ustedes la conocen. Recuerden que esta ecuación en diferencia tenía la parte homogénea más la parte particular, la solución particular. Así que el diseño de un filtro parte incluso
de esta ecuación en diferencia que ustedes ya la dominan perfectamente. ¿Bien? Y estas ecuaciones en diferencia, recuerden que se calculaban siempre para todo valor de n mayor o igual que 0. ¿Se acuerdan de esto, no? Por lo tanto, si es válida solamente para n mayor o igual que 0, cumplen con la causalidad. Bien, porque esa es la esencia de la causalidad de los sistemas LTI, que su respuesta al impulso es 0 para los valores de n menor que 0. Eso significa que esto nada más que es válido para valores de n mayor o igual que 0. Y la respuesta en frecuencia de esos sistemas, si le hallamos aquí la transformada discreta de Fourier, se obtiene la respuesta en frecuencia de esa ecuación en diferencia que es HW igual a esta relación que está aquí. Observen que en el numerador están la sumatoria de estos coeficientes B sub K y en el denominador están la sumatoria de este producto donde están los coeficientes A sub K. Ya por ahí van viendo que esos coeficientes A sub K y B sub K son precisamente los coeficientes del filtro, los que hay que calcular. Y a la larga son los que determinan el orden del filtro. El orden del filtro, ese que usted va a colocar en el MATLAB, está determinado por esos coeficientes que se calculan. De hecho, la gran esencia del diseño de los filtros digitales es calcular esos coeficientes. Así que el diseño de un filtro digital básico consiste en aproximar cualquiera de las características de la respuesta en frecuencia ideal a un sistema que tenga esta frecuencia. O sea, usted va a hacer una aproximación. Todo el diseño consiste en hacer una aproximación de las características ideales de un filtro a una respuesta en frecuencia que se maneja con esta fórmula que está aquí, con esta expresión que está aquí. Con eso podríamos buscar una buena aproximación a la respuesta ideal del filtro, porque la respuesta ideal como tal no se consigue. Y hay que, para eso, calcular estos coeficientes A sub K y B sub K. Estos son los coeficientes del filtro. Y estos coeficientes son los que determinan el orden del filtro. Son en realidad los que determinan el orden del filtro. Bien. Entonces, cuando usted tenga listo el orden del filtro, de acuerdo a la característica lo más aproximado a lo ideal que usted necesita, ahí les va a decir de cuánto orden es el filtro. Y ahí con eso podrá calcular cuáles son estos valores de estos coeficientes que necesitamos aquí. Bien. Ahora bien, la figura que se está mostrando aquí corresponde aproximadamente a la respuesta en frecuencia de un filtro de tipo pasabajo. Bien. Entonces, claro que no es de un filtro real, porque esto es nada más que para cuestiones informativas de las cosas que se van a dar en un filtro. Y es lo que usted tiene que analizar. Primero, como usted va a buscar una aproximación de las condiciones ideales del filtro, no necesariamente tiene que volverse un filtro ideal. Hay cosas que son permitidas y aceptables aquí. Bien. Por lo tanto, no es necesario, en primer lugar, que el módulo, es decir, la magnitud de HW tenga que ser constante en la banda de paso completa del filtro. Bien, se admite incluso un pequeño rizado aquí, que se denomina rizado de la banda de paso. Tomen nota de esto, que eso son preguntas de la defensa. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, sí, Inge. Ya, el rizado. Lo ideal sería que esto fuera constante aquí en la banda de paso. Lo ideal, pero no necesariamente tiene que ser constante. Se puede admitir algunas variaciones aquí. Van a ver que algunos métodos, algunos de los métodos de ventana, sí consiguen algo bastante lineal aquí. Bien.
Aun cuando no sea lineal, se admite alguna pequeña variación, pero muy pequeña, extremadamente pequeña. ¿Bien? A ese rizado se le llama delta 1. ¿Bien? A este rizado en la banda de paso se le denomina delta 1. Ese rizado debe ser más menos 1 más menos delta 1. Bien. Entonces, ese se denomina rizado de la banda de paso. Se admite también un pequeño, o sea, una cantidad de rizado también en la banda eliminada. ¿Qué sería esto? A esto se le denomina rizado de la banda de rechazo o de la banda eliminada. Bien. Y se le conoce como delta 2. Vayan tomando nota. El corte aquí no tiene que ser abrupto. Lo ideal sería que como lo que está aquí en la línea discontinua, pero eso no se va a lograr. Bien, eso no se va a lograr así de forma abrupta. De hecho, estaríamos en contradicción con la propiedad de la causalidad. Por lo tanto, se admite una transición, o sea, una banda de transición es admitida aquí, que no debe ser muy grande tampoco. Bien, mientras más pequeña sea, mejor es el efecto. Pero se admite una banda de transición. ¿Ok? ¿Qué ancho tiene esa banda de transición? Es la diferencia entre la frecuencia de corte de la banda de paso y la frecuencia de corte de la banda eliminada o de la banda suprimida. La diferencia entre estas dos frecuencias es lo que da el ancho de. Entonces nosotros tenemos que revisar aquí qué valor tiene esta frecuencia, que es la que usted fija. En el MATLAB usted fija esta frecuencia. Esta no. Pero esta la puede determinar una vez que tenga la respuesta en frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las características. Banda de paso, banda de transición, banda eliminada. Se admite rechazo en la banda eliminada. Este rechazo en la banda eliminada también tiene un límite. Normalmente estos rizados se expresan en forma logarítmica. Así que el máximo aceptado aquí es de menos 40 dB. Eso tienen que revisarlo. Bien, porque si se pasa de eso, el filtro no es adecuado. O sea, tampoco puede el rizado este ser demasiado, tener demasiada amplitud, porque entonces eso significa que están pasando frecuencias que yo debería rechazar y están pasando componentes de frecuencia indeseables. Entonces, este es el diagrama. ¿Alguna pregunta aquí con el diagrama? Inge, disculpe una pregunta. ¿El rizado de la banda de paso no depende del orden del filtro? Esto depende de varias cosas. Primero, el método de ventana. Esto se puede mejorar cambiando el tipo de método. Puede ser de ventana como puede ser de la respuesta en frecuencia, porque hay varios métodos. Pero el método de diseño puede mejorar esta linealidad aquí en la banda de paso. Puede cambiarse con el orden también. O sea, se puede mejorar con el orden. Bien, hay varias razones para cambiar este rizado aquí. Pero tiene que ver con el orden, tiene que ver con el método elegido. Ahora, aquí hay un problema que tú no puedes, o sea, lógicamente, por ejemplo, en el caso de los FIR, mientras más aumente el orden, mejor te sale el filtro. Pero el orden no puede aumentarse tanto como uno quiere. Hay que llegar a un compromiso entre orden y método de diseño. Porque el orden muy grande equivale a mayor número de etapas de diseño, lo cual aumenta la complejidad del filtro y el costo. ¿Y hasta qué orden es recomendable o hasta qué orden podríamos trabajar en este proyecto? Verá, no hay, eso tampoco es fijo. Bien, normalmente los filtros FIR tienen un orden que oscila entre 50 y 80. Es lo recomendable. Por eso son más complejos que los filtros IR, porque involucran mayor número de etapas. Bien. Ahora, tienen una ventaja con respecto a los IR, que es su alta linealidad de fase, que para muchas aplicaciones de electrónica
y de telecomunicaciones, la linealidad es un factor importante. Y, por ejemplo, si yo no cambio el orden, ya listo, yo le dejo así y veo que mi filtro no está quedando como yo quiero, cambio el método de ventana a uno mejor, pero sin cambiar el orden. O sea, cambiando el método sin cambiar el orden mejora el diseño, ¿no? Sí, de hecho, tú no te vas a conformar con un primer diseño que hagas. Porque ese rato ahí en la defensa yo te digo, a ver, cambia aquí, pon este otro método, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. ¿Y qué tal si cuando yo te haga eso me da una respuesta mejor que la tuya? Claro, te voy a decir, entonces mira, la respuesta que tú me ofreciste no es la más adecuada. Yo te hice cambiar unos parámetros y logré una respuesta mejor que la tuya. ¿Sí está claro? De jugar con entonces, tiene que jugar. Por eso les dije, a ver, por ejemplo, usted quiere hacer un filtro pasa abajo, FIR, ¿no es cierto? Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Ok, vas a hacer un pasa abajo. FIR. Bien, tú haces tu primer diseño, haces tu simulación, cambias los parámetros y obtuviste una respuesta de frecuencia. Bien, simulación número 1. Usted debería hacer por lo menos unas 5 simulaciones de ese mismo filtro. ¿Por qué 5? Porque usted va a ir modificando los parámetros. Va a ir jugando con los parámetros, va a ir jugando con el orden, va a ir jugando con la frecuencia, va a ir jugando con el método de diseño. Hasta entrar en una comparación entre las 5 simulaciones y determinar, mira, la tercera fue la mejor y se consiguió así, 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 con estos datos. Entonces usted debería, de hecho, hacer por lo menos unas 5 simulaciones de ese filtro. Después que hace la primera, hacer las 4 restantes, eso es cuestión de minutos nada más. Porque es nada más que ir modificando parámetros e ir observando los resultados que se obtienen. Y lo mismo con el filtro IR. Con el filtro IR debe hacer unas 5 simulaciones. Hasta decir, mira, de acuerdo a toda mi práctica que yo hice, los cambios y modificaciones, llegué a la conclusión de que este es mi mejor propuesta. Así debería llegar usted a una conclusión. Y eso es lo que me tiene que exponer ahí en la defensa. ¿Alguna otra pregunta? Inge, sí, una pregunta. Con lo que es el gráfico con la respuesta en fase, la amplitud que nos da ahí también tiene que ser igual bajita o está mal que comience a irse subiendo. ¿Amplitud de quién? Es que yo estaba simulando uno así en pasabajos, pero en lo que es la respuesta en fase, como que la amplitud estaba subiendo, lo que es de la banda eliminada. No, cuando, entonces, no sé cuando tú logras la respuesta de frecuencia correcta, adecuada, si logras todo lo que te estoy diciendo, mira, así como yo tengo dibujado aquí, no exceder los 40 dB, que la banda de transición no sea muy ancha, que no haya rizado. En el caso del filtro FIR, te va a dar una respuesta de frecuencia que va a ser algo así. Sí, él hizo por el método de ventana, pero creo que te va a dar una respuesta algo así. Esto te está demostrando que hay una alta linealidad de fase. Es decir, que tiene una respuesta de forma lineal en fase. Eso significa que el filtro es bueno también. Sí, pero después en lo que es la parte de la banda eliminada comenzó como a subirse los picos. Y no sé si eso estaría bien o no. No, está mal. Se te subió aquí muy, muy grande los picos estos. Sí comenzó a subir de poco en poco. Como de poco, así en escalonado. Sí, algo así. Ya, pero te estoy diciendo que no puede pasarse los menos 40 dB. Si se pasa los menos 40 dB, ese filtro no sirve. Y cuando tú te vas a ver la respuesta en fase, vas a ver que empieza a alterarse la respuesta en fase. Y también se altera el diagrama de polos y ceros. Porque el objetivo del diagrama de polos y ceros es que los ceros queden dentro del círculo que usted dice. Los polos y los ceros. Entonces, si no consigues bien la respuesta en frecuencia, todo lo demás también te va a dar alterado. O sea, la respuesta en frecuencia sí me salió así como está en el gráfico. Igual el de polos y ceros, los ceros estaban justo en el margen del círculo. Pero en lo que es si te salió esto así como yo lo tengo ahí, y que no se pase menos 40 dB, y una respuesta como esta, entonces el filtro
debería dar todo lo demás correcto. Sí, porque solo en la banda eliminada me daba el rizo, porque con el método de ventana que escogí, el rizado de la banda de paso era prácticamente estaba todo recto Sí, sí. y no había De más hecho, problema. por eso te digo que en algunos métodos no hay ni siquiera rizado en la banda de paso. Ahora, pero aquí te está diciendo esto clarito. El rizado en la banda rechazo no tiene por qué ser eliminado por completo. Sí puede haber se acepta un rizado ahí, pero bajo ciertos límites, que es lo que le estoy diciendo. Sí puede haber, lo que no puede ser muy grande. ¿Ok? Listo, gracias. Bien, entonces fíjese que aquí les dice, no es necesario que la respuesta del filtro sea 0 en la banda eliminada. Cuando se refiere aquí a la respuesta, se refiere al módulo. Es decir, que la magnitud de la de HW no tiene por qué ser 0 en la banda eliminada. Puede admitirse un pequeño rizado. Así que un valor pequeño distinto de 0 de rizado en la banda eliminada es tolerable, siempre y cuando no exceda los menos 40 dB. La transición de la respuesta en frecuencia de la banda de paso a la banda eliminada es la banda de transición que ya le expliqué hace un rato. Bien. La frecuencia de corte W sub P define el límite superior de la banda de paso y WS designa el comienzo de la banda eliminada. La diferencia entre los dos es lo que da el ancho de banda del filtro. ¿Ok? ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge. Si existe rizado en la banda de paso del filtro, su valor se designa mediante delta 1 y el módulo de HW varía entre los límites 1 más menos delta 1, bien, y 1 menos delta 1. El rizado en la banda de rechazo se denomina delta 2, eso ya lo expliqué. Ese rizado, como les dije, se expresa en decibelio. Bien, por lo tanto se le aplica la fórmula de 20 logaritmos del logaritmo decimal del rizado. Por lo tanto se expresa en dB. Ahí es cuando le digo que entonces no puede exceder los menos 40 dB en la banda de rechazo. Ahora, en cualquier diseño de los filtros hay que especificar o hay que centrarse en esto. Mire, estos son los parámetros que nosotros debemos revisar. Rizado máximo en la banda de paso tolerable. Rizado máximo en la banda eliminada, tolerable. Frecuencia de corte de la banda de paso, W sub P. Y frecuencia de corte de la banda eliminada, WS. Usted tiene que fijarse en su simulación de cada uno de estos 4 parámetros. Que tengan el comportamiento que se exige para que sea tolerable el filtro. Un filtro FIR de longitud M con entrada XN y salida YDN, bien, se define mediante una ecuación en diferencia. Esto de aquí es una ecuación en diferencia que ustedes la conocen ya perfectamente. Bien, recuerden que depende de valores pasados, bien, y valores pasados de tanto de la entrada como de su respuesta de salida. Y se define como este sumatorio de aquí, desde k igual a 0 hasta m menos 1. Aquí hay una cuestión importante. El límite del sumatorio ya me está indicando que esto es un sistema de tipo causal. Porque fíjense que esto es válido nada más que desde 0 en adelante. Y el límite superior del sumatorio me está diciendo que esto tiene un comportamiento finito. Porque sea cual sea el valor de m, esto va a llegar hasta m menos 1. ¿No? B sub k es el conjunto de coeficientes del filtro. A la final, esto es lo que determina el orden del filtro. Entonces, ¿qué significa? Que si tú tienes un orden muy alto, significa que tiene ese mismo número de coeficientes. Y desde el punto de vista de implementación de estos algoritmos, tendrías esa cantidad de etapas de diseño. Recuerda que todo esto se puede representar de forma gráfica a través de los diagramas discretos que nosotros conocemos. El orden del filtro no puede crecer tanto como uno quiere tampoco.
Hay que llegar a un compromiso entre calidad del filtro y complejidad de diseño. Así que la secuencia de salida se podría representar de esta forma que está aquí. ¿A qué se les parece esta ecuación que está aquí? ¿Dónde la vieron antes? La de convolución. Una convolución, correcto. Es la convolución de h de k con x de n menos k. Desde k igual a 0 hasta n menos 1. Así que fíjense que esto se consigue con una convolución. Por eso era importante ver todos estos temas antes. Bien, y el filtro también puede caracterizarse mediante una función de sistema. Observen que esto es h de z, que también la conocen ustedes. Esta es la función representada en el plano de z compleja. Fíjense que es la sumatoria desde k igual a 0 hasta m menos 1 de h de k por z a la menos k. ¿Dónde vieron esto antes ustedes? ¿Dónde vieron esto? No me diga que no lo vieron. ¿Cómo se llama esto de aquí? La transformada Z. La transformada Z, señor. Es la transformada Z. Fíjense que está en el dominio del plano Z complejo. Eso es un polinomio de grado m-1 con variable de Z elevado a la menos 1. Las raíces de ese polinomio, son los ceros del filtro. Eso que se calcula en el diagrama de polos y ceros. Si se logra encontrar las raíces, tenemos los ceros del filtro. Así que la respuesta en frecuencia de los filtros FIR de fase lineal se obtiene evaluando, bien, esa variable compleja Z en m-1 para producir la transformada Z, bien, de la respuesta en frecuencia del filtro. O sea, esta es otra forma de representar al filtro que es a través de su transformada Z. Bien. La sustitución proporciona la expresión para HW, que no es otra cosa que la respuesta en frecuencia del filtro. Y esto también ya lo vieron ustedes. ¿Dónde vieron esto? En la transformada discreta de Fourier. De Fourier. La transformada discreta de Fourier, exactamente. Así que todo lo que hemos visto hasta el momento, ecuaciones en diferencia, convolución, transformada Z y transformada discreta de Fourier, tienen relación con todo el proceso de diseño del filtro. ¿De acuerdo? De hecho, esas raíces que calcularon de la transformada Z es lo que proporciona los ceros del filtro. Los ceros del filtro tienen que estar dentro de esa circunferencia, que se denomina circunferencia unidad. Bien, hay que tratar para que el filtro sea correcto de que todos estos ceros caigan aquí, alrededor del círculo, de esa circunferencia. Así que el problema de diseñar un filtro FIR consiste simplemente en determinar los m coeficientes de la respuesta al impulso para valores de n, 0, 1, etc., hasta m-1, a partir de una especificación de la respuesta en frecuencia deseada HW, HDW, respuesta en frecuencia deseada del filtro FIR. Ustedes ya por ahí están viendo que un aspecto importante aquí es precisamente encontrar esos coeficientes, que son los que determinan el orden del filtro, como ya les dije anteriormente. Así que a partir de la especificación de la respuesta en frecuencia deseada, HDW, se determina la correspondiente respuesta al impulso HDN. Y HDN está relacionada con HDW por una transformada de Fourier. ¿Qué transformada de Fourier es esta? La de FT. Miren como ya todo
todo lo que hemos visto hasta el momento lo estamos aplicando aquí. Nosotros no vamos a hacer ningún cálculo de esto. Ojo, esto lo va a hacer el MATLAB, pero estas son las ecuaciones que el MATLAB internamente maneja para hacer el diseño de ese filtro. Bien. Entonces, la respuesta al impulso, unidad HDN, es obtenida a partir de la ecuación anterior. Bien. Es infinita en duración y tiene que truncarse en algún punto. Por ejemplo, en n igual m-1. ¿Por qué hay que truncarla? Porque esto tiene un comportamiento infinito. Y entonces, si no le hago un truncamiento, pues entonces no puedo obtener la respuesta al impulso de esa función. Así que ya por ahí están viendo la necesidad de realizar un truncamiento en algún punto. ¿Cómo se logra ese truncamiento? Debido al comportamiento infinito que tiene la respuesta en frecuencia. Eso se logra, bien, multiplicando HDN por una ventana rectangular. Bien, hay que truncar a HDN, que es la respuesta deseada del impulso del filtro, por realizando una multiplicación con una ventana. La ventana tiene esta función que está aquí. Y miren lo que le dice la ventana. Vale 1 cuando n vale 0, 1 hasta m-1. Y 0 en cualquier otro caso. Ok, ¿qué estamos haciendo aquí? Limitando la respuesta de frecuencia desde 0 hasta m-1. Para que no tenga un comportamiento infinito. Bien. Entonces, si se va a multiplicar, usted tiene que coger entonces la respuesta al impulso HDN, multiplicarla por la ventana, y entonces lo que va a tener es ya la respuesta al impulso deseado, desde 0 hasta m-1. Ahora, multiplicar, y ahora que viene lo bueno, multiplicar esa ventana por HDN es lo mismo que realizar una convolución. Es equivalente a convolucionar HDW con W en W. Es decir, con la respuesta en frecuencia de la respuesta al impulso, que eso es con una transformada de Fourier, y con la función ventana también en el dominio de la frecuencia. Es decir, que W en W es la representación en el dominio de la frecuencia de esta ventana que está aquí. Para poder hacer eso tengo que hacer una transformada discreta de Fourier. Bien, aquí está la transformada discreta de Fourier. Tienes que coger la ventana que está en el dominio del tiempo y llevarla al dominio de la frecuencia. ¿Con quién? Con una transformada discreta de Fourier. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Inge, para la exposición necesitamos presentar diapositivas. No, nada de eso. Directo al MATLAB. Directo al MATLAB y me demuestra cómo hizo toda la simulación, qué clase de filtro, yo ahí voy a empezar a preguntar. La convolución entonces de HDW con W en W proporciona la respuesta de frecuencia del filtro FIR truncado. ¿Ok? Entonces, esto se obtuvo con la transformada discreta de Fourier. Esta es la respuesta en frecuencia del filtro ya truncado. La transformada de Fourier de la ventana rectangular, entonces esto que está aquí abajo. Y el módulo de esa ventana se consigue con esta parte que está aquí. ¿Ok? En conclusión, bueno, nosotros no vamos a manejar todas estas fórmulas tampoco. El asunto es que estoy dando las pautas para que ustedes vean en qué consiste el método de ventana.
El método de ventana no es otra cosa, y esto es una pregunta de, vayan tomando nota por ahí, porque esto es una pregunta de cuestionario y de defensa. El método de ventana es un truncamiento de la respuesta en frecuencia del filtro. Bien, y ya vieron cómo se consigue, multiplicando la respuesta al impulso deseada por una ventana de tipo rectangular que está limitada entre un grupo de valores finito. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Ya lo vamos a ver ahorita. Un suavizamiento de la respuesta en frecuencia. Entonces, las características de esa ventana rectangular juegan un papel importante en la determinación de la respuesta en frecuencia del filtro. Por lo tanto, ahí es donde entra a jugar los distintos métodos que existen para diseñar el filtro. Hay métodos de Chebyshev, de Hamming, de Butterworth. Entonces, cada uno de ellos maneja de una manera diferente esta forma de la ventana y la forma en que hace el truncamiento. De ahí es que un método puede resultar mejor que el otro para una situación en específico. Así que, ¿cuál es el objetivo de esto? Miren, pregunta de cuestionario, pregunta de defensa. El truncamiento o la convolución entre esas dos respuestas en frecuencia tiene un efecto de suavizar la respuesta deseada al impulso en el dominio de la frecuencia. Cuando el valor de M aumenta, W en W se hace más estrecha y el suavizado proporcionado por W se reduce. Bien, claro, yo no puedo aumentar M tanto como yo quiera porque se vuelve una secuencia de un tamaño muy grande y ahí empieza a aumentar la complejidad del filtro. Siempre va a haber un efecto de lóbulo secundario en esa respuesta de frecuencia. Siempre va a producirse. Ahora, esos lóbulos secundarios son los que dan lugar al rizado no deseado que se da en la banda de rechazo. Por lo tanto, en la medida que yo seleccione correctamente este tamaño de la ventana, que eso se consigue en el MATLAB cambiando el orden del filtro, pues yo voy a garantizar probablemente un menor rizado en la banda de rechazo. Aquí mismo se los dice, mira, estos efectos no deseados se eliminan utilizando ventanas que no contengan discontinuidades abruptas. ¿Cómo no la van a contener? Porque hay diferentes métodos que ya están establecidos, basados en diferentes ecuaciones. Bien, entonces, usted va a resolver este asunto de los efectos no deseados de rizado, cambiando lo mismo el método de ventana que el orden del filtro. Básicamente esos dos parámetros. Aquí están los métodos que se emplean normalmente para trabajar por el método de ventana. Muchos de estos están ahí en el MATLAB. Bien, tenemos el método de Bartlett, el Blackman, el de Hamming, está el método de Kaiser. Bien, y hay otros métodos más, como ustedes van a ver después, que ya no son de ventanas propiamente, pero son otros métodos que se manejan para el diseño de filtros, como el método de Chebyshev, Butterworth, etc. Cada uno de ellos tiene una secuencia diferente en el dominio del tiempo. ¿Ven? Manejan la forma de tratar a la ventana de maneras distintas. Usted tiene que ir jugando con estos métodos ahí en el MATLAB. Por ejemplo, el MATLAB tiene el de Kaiser, tiene el de Hamming, tiene el de Blackman, tiene el de Bartlett, el de Blackman. Tiene algunos de estos métodos de ventana. Hay que ir jugando con cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pero dije, no se coge solo un método para irle viendo el rizado que sea mejor. ¿Cómo sabes que con ese vas a conseguir la mejor opción? Claro, pero o sea, no toditos, sino entre 2 o 3 tal vez para comparar entre esos cuál es el mejor. Por eso mismo te dije que tienes que hacer unas 5 simulaciones por lo menos. Ah, claro que sí, unas 5 simulaciones, porque si no, ¿qué patrón de comparación vas a tener?
Si tú coges el primero y vamos a suponer que te quedó bueno, ya, chévere, ahí lo dejo. Eso hacen muchos estudiantes. Cogen el primer método, le ponen un orden, le ponen la frecuencia y se acabó. Así entregaron el trabajo. Y cuando llego yo ahí, veo que tiene algunos problemas. O lo demuestro que puede haber una solución mejor que esa. Entonces, ¿qué pasó? Que él no hizo la comparación. Entonces, la recomendación es que tú compares por lo menos con unos 5 métodos y modificando el orden. No tiene que necesariamente en las 5 modificar, cambiar el método. Ojo. Yo puedo jugar entre unos 2 métodos nada más. Y lo que voy modificando son otros parámetros. ¿Sí queda claro? Claro, es que ahí se modificaría el rizado y ya se va Por viendo eso. mejor. Puedo trabajar con un par de métodos, 2 o 3, pero voy modificando otros parámetros hasta conseguir la respuesta ideal. O mejor dicho, no ideal, cercana a lo ideal. Ya, Inge, gracias. Esa es la idea. Pero sí hay que probar con varios métodos. Inge, sí, una preguntita, Inge. En los FIR hay el método de ventana de Windows, pero aquí también se despliegan otro tipo de métodos. O sea, pero dentro del de ventana hay el de Butterfly, el de Hammy, pero acá también hay el X triple, el complejo triple. Sí, hay el X Ripple, hay el de Chebyshev, hay algunos. Hay la aproximación de Chebyshev. Ese es otro que también funciona. Pero, por ejemplo, en el X triple ya no tengo las opciones de esas que me da en el de ventana. Por ejemplo, en el de ventanas tengo la de Kaiser, el de Chebyshev. A ver, no todo. A ver, para diseñar un filtro no siempre es el método de ventana. Hay otros métodos más, como la respuesta en frecuencia, el muestreo, hay otro que es de muestreo. Hay como 3 o 4 métodos. Bueno, me hablaba ahí aquí como unos... ¿Cómo? Como unos 8 hay aquí. Ajá. Hay X triple. Sí, hay el X Ripple, hay algunos, hay varios tipos de métodos. Tú puedes probar, o sea, ahí tú no tienes ninguna limitante para ir probando con los métodos que tú creas lo más adecuado. Ya, chuta, pero es que ahí sería una infinidad de... No, si no lo quieres hacer por ventana y utilizas otro método porque lo investigaste y crees que él va a ser el mejor resultado, demuéstralo. Eso está bueno. Ya, esa era mi pregunta, porque dentro de este método hay otros métodos más y hay los submétodos dentro de ventana. Sí, hay como 3 o 4 métodos diferentes de diseñar filtros, ¿no? La ventana, el asunto de la ventana es que ese fue uno de los primeros métodos que se inventaron. Y resulta relativamente fácil utilizarlo, más que otro, pero no vayan a pensar que el método de ventaneo es el mejor tampoco. Es el que más se emplea por su comodidad y facilidad, pero no es el mejor. Ya, esa era mi pregunta, gracias. Ya. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los filtros de tipo IR, que son los que tienen la respuesta al impulso de duración infinita. La filtro FIR, escúchenme bien, por lo general los métodos que hay de filtro FIR parten, y esto también es una pregunta de cuestionario, esto es una pregunta de defensa, parten del diseño de filtros analógicos. ¿Sí sabían eso, no? El diseño de los filtros FIR parte del diseño desde un filtro analógico. Y luego, cuando ya ese filtro analógico esté creado, se convierte al dominio digital. Ese es el principal procedimiento del diseño de los filtros FIR. Partir desde un filtro analógico y luego convertirlo en un filtro digital. ¿Por qué se parte de un filtro analógico? Porque es un campo que ya se conoce con bastante dominio. Bien, está bien desarrollado y es fácil implementar desde el punto de vista de filtro análogo un filtro con todas las características que uno pueda querer en ese filtro. Y después se convierte el diseño al dominio digital. Ese es el principio de la mayoría de los métodos para diseñar filtros IR. Bien.
La respuesta en frecuencia de un filtro analógico se calcula de esta manera que está aquí. Igual tiene coeficientes que se denominan beta sub k y alfa sub k. Son los coeficientes del filtro que hay que calcular. Toda la esencia está ahí, prácticamente toda la esencia está en esos coeficientes que están ahí. La respuesta al impulso de un filtro analógico está relacionado con HDA en S mediante una transformada de Laplace. ¿Okay? En vez de usar aquí ahora la transformada discreta de Fourier, lo que se hace es la transformada discreta, perdón, la transformada de Laplace, que lo que hace es llevar la respuesta al impulso en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Bien, el sistema analógico lineal invariante en el tiempo, HDS, es estable si todos sus puntos se encuentran en la mitad izquierda del plano S. Y en el diseño de esos filtros IR, bien, hay que especificar las características que se desean del filtro solo para el módulo de la respuesta. Y debido a que el módulo y la fase de la respuesta están relacionados, se especifican las características deseadas del módulo y se aceptan la fase que se obtiene a partir de la metodología de diseño. Bien, ¿qué le dice esto aquí? Que prácticamente los métodos estos de diseño del filtro FIR se concentran en la parte modular, en el módulo de esa respuesta en frecuencia, no tanto de la fase. Eso no quiere decir que la fase no sea importante, la fase también se toma en cuenta, pero se acepta lo que ya una vez que tú te concentras en el módulo, se acepta la fase por default, ¿bien? De acuerdo al método que se esté aplicando. Como hay varias metodologías, usted simplemente en cada metodología se concentra en determinar el módulo, la magnitud de esa respuesta en frecuencia, y la fase se acepta por default prácticamente. Hay algunos métodos de diseño de filtros IR, que yo no les voy a detallar aquí porque son bastante largos los desarrollos y demostraciones. Usted lo puede consultar ahí en el libro. Pero los principales son estos. Diseño de filtro IR mediante aproximación de derivadas. Consiste en aproximar la ecuación diferencial del filtro mediante una ecuación en diferencia equivalente. Ahí tenemos, por ejemplo, la aproximación de Chebyshev. Para los filtros de tipo IR, normalmente son aconsejables los métodos Chebyshev tipo 1 y Chebyshev tipo 2. Por si acaso, ya le estoy avisando para que cuando entren en el MATLAB, esos son los que normalmente tienden a dar los mejores resultados. Aunque no son los únicos. También tenemos diseño de filtros IR basado en la invarianza del impulso. El objetivo es diseñar un filtro IR que tenga una respuesta al impulso unidad que sea una versión muestreada de la respuesta al impulso del filtro analógico. Y otro método es mediante la transformación bilineal. Lo que hace es hacer una correspondencia entre el plano S y el plano Z. A eso se le denomina transformación bilineal. Y esto permite superar la limitación de los otros dos métodos de diseño descritos anteriormente. Es decir, que este método de aquí suele ser mejor que los dos anteriores. Utilizar la transformación bilineal. Vayan a ver en el libro cuál es el método que trabaja sobre la transformación bilineal. Debe tener un nombre y usted podría probar con ese para tratar de obtener los mejores resultados en el filtro IR. ¿De acuerdo? En resumen, y esto también pueden ser preguntas de defensa y de cuestionario. Los filtros FIR se utilizan en aplicaciones en las que se necesita un filtro de fase lineal. Cuando la linealidad de fase es un aspecto importante a tomar en cuenta, usted debe optar por diseñar un filtro de tipo FIR. En aplicaciones donde la linealidad de fase no sea un requisito indispensable, usted puede optar por diseñar un filtro de tipo IR, que a la final suelen ser menos complejos de diseño que el filtro FIR. Por ejemplo, los filtros FIR se utilizan en el campo de las telecomunicaciones.
en el que hay que separar, por ejemplo, en los de multiplexores, donde usted tiene que separar señales de datos. Se utiliza mucho cuando se utiliza multiplexación por división de frecuencia. Ahí son útiles los filtros digitales de tipo FIR, porque se requiere una alta linealidad de fase. Tomen en cuenta que la multiplexación por división de frecuencia, tenemos una portadora para cada canal, separada a frecuencias equidistantes y separadas convenientemente mediante una banda de guarda para evitar distorsiones entre los canales. Por lo tanto, aquí la precisión de linealidad de fase es sumamente importante. Para el diseño de filtro FIR, el método diseñado basado en el muestreo en frecuencia y la aproximación óptima de Chebyshev proporciona los mejores resultados. ¿Ven? Justo lo que le decía al señor Aro, que el método de ventana no es la solución más viable, sin embargo es la que más se emplea. Por la comodidad de trabajo con ella y la facilidad que da para diseñar un filtro de tipo FIR. Pero fíjense que la aproximación de Chebyshev suele proponer mejores resultados. Aunque yo le voy a ser franco, con el método de Hamming hemos obtenido los mejores resultados, normalmente con respecto a los filtros de tipo FIR. Ya le estoy dando por ahí un avance. Prueben con el método de Hamming y van a ver que van a tener buenos resultados. Pero eso no quiere decir que no puedan probar con los de Chebyshev y con los otros métodos que existen para diseñar filtros. Los filtros de tipo IR se emplean por lo general en aplicaciones en que la distorsión de fase es tolerable. Dentro de los tipos de filtros IR, los elípticos son los más eficientes a la hora de implementarlo. El filtro elíptico es el que proporciona el menor orden. Recuerden que aquí el orden es importante. ¿Por qué? Porque mientras más bajo sea el orden, pues entonces menos complejidad va a tener ese filtro. Más fácil va a ser de implementarlo y de diseñarlo. Pero claro que hay que llegar a un compromiso entre orden y calidad. Si se compara con los filtros FIR, el filtro elíptico también es considerablemente más eficiente. Podría considerarse el uso de un filtro elíptico para obtener la selectividad en frecuencia deseada, seguido de un ecualizador de fase. Bien. Para compensar la distorsión de fase producida por el filtro elíptico. Pero esto trae otros inconvenientes asociados también. Bien. Eso podría tener otros inconvenientes, que se vuelve demasiado complejo el asunto de utilizar un ecualizador de fase en cascada. Bien, porque aumenta la cantidad de coeficientes del filtro, mayor cantidad de coeficientes. Y eso, desde el punto de vista de implementación, es un inconveniente. Por lo tanto, no se consigue ninguna reducción en la complejidad del cálculo con la utilización de filtros elípticos con ecualización de fase. Podría mejorar la calidad, sí, pero no se consigue reducir las complejidades de cálculo. Y esto es un factor también importante a la hora de tomar en cuenta en el diseño, la complejidad del filtro. Bien, y eso sería hasta ahí la parte de una revisión de por lo menos las cuestiones más importantes que yo consideré que ustedes deberían tener para el diseño de los filtros FIR. Ahora sí, preguntas sobre el proyecto. ¿Cómo va el asunto? ¿Qué problemas tienen para cumplir hasta la semana que viene con eso? Dígame. Inge, tal vez podemos hacer la tutorial este jueves a esa misma hora, 6:30. Este jueves, 6:30. Ya te confirmo, porque esta semana estamos con exámenes de... Sí, yo pienso que sí, que no habría problema.
Tú me mandas ahí un correíto y confirmamos. Déjame ver, aquí me envió Troya. Déjame ver dónde estaba. Fernando R.E. Cortijo, 14 de julio. Déjame ver si me llegó el correo. No me ha llegado nada. No, no me ha llegado, señor Troya. Le voy a revisar, Inge, o de pronto no sé si me puede pasar otro correo y le reenvío. Déjame ver si lo escribiste bien. R.E. Cortijo, Israel. Sí, está bien. ¿Por qué no va a llegar? ¿A qué hora enviaste esto? Déjeme ver la hora exacta, dame un segundito. Qué raro. Todos los estudiantes me mandan correo todos los días. A las 8:12. 8:12. No. Tengo uno que me llegó a las 19:58 y otro a las 21:29. No estoy. Algo pasa. Si no, envíame a... Vuelve a enviar, a ver. Ahorita le reenvío. Sí, está bien. re cortijo@uisrael.edu.es. ¿No es Sí, cierto? ese es, sí. Incluso tú lo estás mandando al correo de la universidad, ¿no? En Gmail le están viendo. Sí, sí. Es RE Cortijo. R.E. Cortijo, sí. Tal vez no estará en correos no deseados. Veamos, puede ser. Borradores, no deseados. Más. Ah, sí, está en los spam. Tenido bloqueado, Inge. Ahí está. Tiene algún... Dice que es un mensaje peligroso. Los nombres de los compañeros. ¿De dónde? Parece que es por el servidor que están mandando. No sé. Ok, ahorita sí lo tengo. Inge, ahí están cada uno de los grupos. Estaban 8 en total, me parecen, los integrantes igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien. Ya la tengo aquí entonces. Ya le voy a descargar. Disculpe. ¿Ah? Una consultita. Diga. Para cuestiones de hacer lo que es la teoría del proyecto, ¿cómo le podríamos poner como, podría ser como que encabezado para la carátula, qué sé yo, hacer el filtro, ir, o cómo podríamos ponerle? ¿Nos podría dar más o No, menos? el proyecto se denomina Diseño de Filtros Digitales. FIR e IR. Ese es el título del proyecto. Ahí está en la guía. La carátula y la presentación, ya eso es decisión de ustedes cómo lo quieren poner. Algo presentable. A mí lo que me interesa es que esté bien escrito. Traten de cumplir con las normas de escritura. Bien. Y recuerden que siempre tiene que haber bibliografía. Si toman información de alguna fuente que no es suya, traten de citar también.
Ok, Inge, muchísimas gracias. Bien. Hay un enlace en la semana 15 para que suban el informe. Y va a haber otro en la semana 16. Los que ya cumplan hasta la semana 15 pueden subirlo en el enlace de la semana 15 y los que cumplan hasta la semana 16 en la semana 16. Los dos se van a contemplar como una sola tarea. Si ya tienen el informe, vayan subiéndolo ahí para yo ir revisando. Igual ir calificando ese informe escrito. ¿Está claro? Listo, Inge. Dígame. Una preguntita, Inge, disculpe que pregunte tanto. Inge, con respecto a los filtros FIR, tienen esta capacidad de tener el fase lineal, ¿verdad? Y como aplicación, o sea, se pueden aplicar, qué sé yo, esa era mi pregunta. Por ejemplo, para audio, se pueden, por lo de la fase lineal. ¿En qué otras aplicaciones más podría yo utilizar los filtros FIR? Hay un montón de aplicaciones de los filtros FIR, eso sí hay que investigarlo. Por ejemplo, ya viste una ahí que te mencioné, que es en la multiplexación por división de frecuencia y sistema de telecomunicación. Se usan también en audio, por ejemplo. Sí. Hay requisitos de audios que requieren alta linealidad de fase. Todas las aplicaciones que impliquen alta linealidad de fase sería aconsejable el filtro FIR. Ya, ahora, por ejemplo, si yo diseño un filtro, ese filtro me puede servir para la multiplexación y para el audio o no. Ese filtro me tiene que servir para todas las aplicaciones o no. No, para una sí y para otra no. A ver, la multiplexación se utiliza para enviar por un mismo medio de transmisión muchos canales de información. No tiene necesariamente que ser de audio, puede ser transmisión de radio, televisión, de datos, cualquier cosa, cualquier tipo de señal. Lo que se hace con la multiplexación es no enviar un solo canal de información, sino miles de canales de información. O sea, de varias fuentes de entrada. O sea, no está necesariamente asociado que sea, puede ser audio como puede ser datos, como puede ser cualquier otro tipo de señal. Pero me podría servir, por ejemplo, ese filtro si me podría servir para el audio. El FIR. Sí. Claro, o sea, sí. un mismo filtro para diferentes pero aplicaciones. por eso te digo, hay aplicaciones de audio que requieren alta linealidad de fase. Bien, en sistemas de ecualización y eso requieren alta linealidad de fase. Y ahí pueden ser aconsejables los filtros FIR. Hay mucho que investigar ahí. De hecho, hay bastante información de ejemplos de aplicación. Esa también es una pregunta de defensa y de cuestionario. ¿Para qué aplicaciones son útiles los filtros FIR? ¿Para qué aplicaciones son útiles los filtros de tipo FIR? Claro, eso tienen que revisar y ponerlo ahí. Iba a eso, porque usted no puede decir que no, que algún filtro no sirva para ciertas cosas, pero le puedo decir que este filtro se puede aplicar para audio y para eso que nos sirve. Sí, pero no me hable de forma general para audio. O sea, yo también por salir del paso puedo decir, no, sí sirve para audio. No, busca la aplicación concreta en específico para el cual sirve. Hay que ser más específico y no se puede hablar de manera general. Claro, pero algo en específico. Sí, como te pusieron en el ejemplo, en telecomunicaciones, pero específicamente en qué parte de telecomunicaciones se puede hacer. Bueno, en los sistemas que usan multiplexación por división de frecuencia. Perfecto, ya estás aclarando ahí. Entendí. Gracias. Listo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro problema han tenido con los filtros? ¿Ninguno? Inge, una consulta bastante, ¿qué le digo? Bueno, más bien, no sé qué probabilidad haya, o más bien, claro, obviamente, con todo el respeto, Inge, que si usted nos podría ayudar para presentar el proyecto en vez del examen, ¿puede ser viable, Inge? Disculpe la pregunta. No, de ninguna manera. El examen no se puede eliminar. Eso es una disposición del vicerrectorado, eso no se puede eliminar. Está planificado. El proyecto es una componente más de las notas.
Inge, eso le quería preguntar. ¿Qué porcentaje tiene el proyecto? ¿Es sobre el examen o es un deber más? En principio debería ser sobre el examen, pero eso voy a consultarlo porque hay una disposición del vicerrectorado con respecto a esa parte. Ya les confirmo hasta la semana que viene. Pero igual es una nota más que tienen que tener ustedes ahí para completar. Listo, Inge. Gracias. Pero no se puede eliminar ese examen. Inge, una pregunta personal. Diga. Tal vez no quisiera saber con cuál son mis integrantes del grupo. Quisiera saber con quién estoy. Tal vez usted me puede ayudar con eso. A ver qué me mandó acá. ¿Cuál es tu nombre? Pillo. Henry Pillo. Henry, ¿tú estás en el grupo de PDS? Sí, pero no sé con cuál. No te veo aquí. Ahí yo pasé las listas y pregunté cada uno de los participantes de PDS con quién iban a ser los grupos, compañero. No sé si me dijiste. Ah, un grupo de WhatsApp, no estoy en ninguno. No está aquí en ningún grupo. Coordina con Troy a ver en qué grupo te puede colocar ahí. Pero el número, cómo se... Ya te escribo ahorita por chat. Ya, porfa, ¿por qué no estoy en ningún grupo de PDS? Sí? Ya. Bueno, ya él te va a mandar el número. Sí me tomó en cuenta, disculpe que lo moleste. En la Diga. lista. ¿Ah? Sí me tomó en cuenta, disculpe, ingeniero, que le moleste. Andrés Orozco. ¿De qué cosa? En la lista, porque yo llegué un poquito Ah, tarde. ya te puse en la lista. Ah, ya. Gracias, solo eso me da gusto. Bien. Si no hay ninguna cosa más, pues vamos a dejarlo ahí. Ahí te mandaron el número. Mira, no, te le toman una foto. Inge, ya le envié un correo, por favor, que le pueda revisar para confirmar la hora del jueves. Ya, ok. Listo. Inge, disculpe también que le moleste. Marquines también en la lista, no sea malito. Ya, ok. Inge, gracias. Inge, disculpe una consulta. Dígame. Verá, en el ingeniero de radiofrecuencia, él pues, se nos va a dar 2 puntos para el examen por una actividad que vamos a hacer la siguiente clase. ¿Y usted cómo va a hacer la consulta al vicerrectorado sobre el No, proyecto? y yo siempre he hecho eso que le estoy diciendo. Igual también manejo un 20% de las, pero igual voy a verificar porque hay unas instrucciones ahí. Si no hay ninguna contradicción, nos mantenemos así. O sea, si no había contradicción, ¿cuánto valdría el proyecto? El 20%. Ah, el 20%, o sea, 2 puntos. Sí, porque esa prueba es sobre 4 puntos. Ya, muchas gracias. Listo. Pero si no hay ninguna inconveniente, ya voy a verificar eso. Listo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan una buena noche. Gracias, Inge.